Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor el privilegio que nos concede de poder llegar a sus hogares, esperando que el Dios Todopoderoso pueda acomodar la palabra en su corazón para que le ayude a solventar sus problemas y necesidades. En esta hora yo quiero hablar de la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. El tema en esta mañana es cómo mantener la fe en momentos difíciles de la vida. Oiga bien, cómo mantener la fe en momentos difíciles de la vida. Ese es el tema para esta mañana. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito ninguno. En esta oportunidad tenemos, una de las cosas que podemos ver, que hay mensajeros o emisarios que traen buenas noticias y otros que traen malas noticias. Lo que vamos a ver en esta hora puede sucederle o le está sucediendo a usted, pero confía en Dios. Y aquí hay una persona que nos enseña cómo poder, no amortiguar, sino vivir una vida de consagración a Dios. En primer lugar, tenemos que Job recibió no una noticia, sino una catástrofe de noticia. Pudiera pensar, Job no estaba haciendo ningún mal, ya que la palabra de Dios dice que no hay hombre perfecto apartado del mal y que vivió haciendo la voluntad del Señor. Al recibir, tenemos acá en los versículos 1 al 15, donde Job está posiblemente tranquilo en su casa, porque las enfermedades y los problemas no nos mandan nota que ahora van a llegar donde estamos nosotros. Pero sí debemos de recordar que vengan de donde vengan los problemas, siempre estará Dios con nosotros para ayudarnos. Job no conocía absolutamente lo que le esperaba, porque la palabra de Dios dice que cada vez que los hermanos o los hijos de él se reunían como hermanos, siempre los llamaba para dedicar un holocausto. Su mente estaba puesta en Dios, dice: no vaya a ser que mis hijos hayan blasfemado contra Dios. Y esa mañana es como cualquier mañana. Está aquel hombre, para comenzar, pudiéramos decir su día, o está mediodía, pero lo importante es que llegaron estas personas, no con buenas noticias, sino con malas noticias. Y una de las primeras noticias dice: el robo del ganado y la muerte de los que lo cuidaban, en el versículo 14, donde dice que llegaron para robarles el ganado. Y pensemos en esta mañana, no podemos nosotros decir que él no sentía porque estaba comunicado con Dios, como no todos los seres humanos sentimos dolor y angustia cuando pasamos alguna dificultad. Recuerde usted en esta hora cuántas veces le ha tocado que llorar en silencio, cuántas veces ha tenido que enfrentar a las dificultades solo, sin que nadie le ayude. Y lo más terrible es que dice la palabra de Dios que acaba de recibir una noticia y luego viene otra noticia, no para consolarlo, sino también para atormentarlo. Dice la palabra de Dios: el fuego que mató a las ovejas y a los pastores de las ovejas.
tenemos entonces acá una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, nuestra base fundamental para mantener la fe en nuestro Dios. Sabemos lo que dice la palabra del Señor. Vino un mensajero y le dijo, estaban arando con los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Acontecieron que los sabeos tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y oiga bien, solamente una persona escapó. Pero antes de eso, tenemos por qué suceden estas cosas. Dice la palabra de Dios que llegaron los hijos de Dios, posiblemente a dar reporte de lo que habían controlado sobre el mundo. Pero en ellos también va infiltrado Satanás. Y una de las cosas, porque Satanás no da ningún reporte, sino que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Él le dijo, pues vengo de rodear la tierra. Y tenemos acá la palabra de Dios. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tenía esas cualidades este hombre, tan buenas, que Dios lo que hace es como provocar a Satanás para ver que en medio de la corrupción del mundo, en medio de los momentos difíciles de la vida, siempre hay una persona que va a testificar que Dios está con él. Y tenemos la situación, la respuesta de Satanás, se sintió herido. Y tenemos algo tremendo en el versículo 9. Satanás no se quedó callado, sino que dice la palabra de Dios, respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, si estás sentado en riqueza, si mira cómo lo tienes, ¿cómo no te va a adorar? Y de una vez añade, quítale lo que tiene, quítale lo que tiene. A ver si no blasfema en tu propia cara, le dice el diablo a Dios. Dios sabía que esta persona estaba preparada para enfrentarse al enemigo. Cuando nosotros pasamos por dificultades, no debemos de quejarnos, sino debemos de darle gracias a Dios. Recuerda lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, dice, aquellos que han sido llamados con un propósito. Y el propósito de Dios en nuestra vida es que testifiquemos de su poder, que nosotros testifiquemos de su misericordia, que nosotros contemos que en momentos difíciles siempre ha estado con nosotros para ayudarnos. Tenemos acá, cuando Dios escuchó estas palabras de Satanás, le dijo a Satanás, oiga bien por favor, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene lo pongo en tus manos para que hagas lo que tú quieras. O sea, Dios no puso a Job o no lo metió a esta pelea o a este combate con el propósito de que Job regresara llorando donde él, sino para que le hiciera frente al enemigo. Y cuando vienen las dificultades a nuestra vida, Dios nos mete en esas dificultades para que demos testimonio de que Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, la tercera noticia, el robo de los camellos por los caldeos. Estaba, dice, cuidando los camellos. Y de repente llegaron los caldeos. Mataron a todos a filo de espada. Y solo yo escapé para dar la noticia. Qué tremendo. Tras una noticia, otra, y otra, y otra, y otra. Pero aquel hombre, oiga bien por favor, aquel hombre usó el plan A. Mantener su fe en Dios. Mantener su estabilidad en la palabra, en la mano de Dios. Y luego dice
para cerrar con broche de oro, en el versículo 19, cuando dice que estaban bebiendo, que estaban alegres todos los hijos de Job, pero que sopló un viento fuerte y la casa cayó sobre todos los convidados y murieron. Y dice, solo yo escapé para darte las noticias. Usted puede ser que vive en un lugar donde no hay personas que son cristianas y ve cómo le tratan a usted o cómo tratan a sus hijos o lo menosprecian y le tienen hasta, pudiéramos decir, repudian su presencia porque la gracia de Dios está en su vida. Tenemos acá algo maravilloso, que este hombre mantuvo su fe en el Señor. Y tenemos acá la primera estrategia que Satanás había tomado, le falló. El plan A de Satanás le falló. Entonces dijo, voy a ocupar el plan B para hacer que Job se rebelara contra Dios. O sea que Satanás tiene un montón de planes contra nosotros. Y nosotros no debemos de dejar el plan A, porque Job tomó el plan A. Y hasta este momento, él no ha cambiado de plan. Él está confiando en el Dios Todopoderoso. Y tenemos acá, Satanás usó el plan B. Según el capítulo 2 y versículo 4 dice la palabra de Dios. 2:4, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero dice la palabra, pero extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que Satanás trata de decirle a Dios, él no ha sentido el dolor de la muerte. Lo que ha hecho es entregar su hijo, no lo hemos tocado a él. Por eso Dios le da facultad para que lo toque a él. Y como digo, usó el plan B. El plan B fue en una enfermedad terrible que tenemos, que era una sarna maligna. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 que salió Satanás y puso en este hombre una sarna maligna. El plan A le falló. Ahora pone el plan B y agarra a Job, dice, un pedazo de tiesto para rascar su cuerpo, porque las uñas o sus manos no le satisfacen, para quitar aquella incomodidad de su cuerpo. Y yo quiero decirle en esta mañana, puede que Satanás lo ataque por diferentes formas, pero vale la pena que mantenga usted el plan A. El plan A nunca le va a fallar. Siempre estará Dios con usted. Nunca le fallará. Porque tenemos acá, dice la palabra de Dios, que cuando Job agarró el tiesto para rascar su ropa, o su cuerpo, perdón, mantuvo esa fidelidad a Dios. Y como dice la palabra de Dios, que cuando Job escuchó la mala noticia, tenemos algo maravilloso donde dice la palabra, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Dice acá, sea el nombre de Jehová bendito. Los ojos de Dios no están puestos sobre las cosas materiales para que nos atraigan a nosotros, para que nos enamoremos o que vivamos sujetos a ellos, sino que recordemos que Dios siempre está con nosotros para darnos la victoria. Quiero contarle algo, porque podrá decir usted nunca ha perdido nada. Usted no puede experimentar el dolor como nosotros. Oiga bien, todos pasamos dificultades en la vida. En el año 2003, el Señor me había dado un microbús Hayes, y el 3 de enero, en el año 2003, estaba tranquilo que íbamos a ocupar el carro. Y cuando fuimos a buscarlo,
el carro se lo habían llevado, el microbús ya no estaba. Yo no sabía, sino mi hijo dijo, ¿cómo voy a hacer para darle la noticia a mi papá? Se va enferma. Pero de todas maneras había necesidad de dar la noticia que se habían robado el carro. Y cuando mi hijo me dio la noticia, bueno, de todas maneras, eso no me quita el sueño, porque no es parte de la que se va a ir conmigo. Lo primero que pensé en estas palabras de este gran hombre de Dios, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. No me puse a llorar, ni me quedé lamentando, no, Señor, Dios sabe lo mejor, porque oiga bien, la vida de los cristianos, no dependemos de las cosas que aquí tenemos, sino de las cosas que no vemos, las que están esperándonos allá en la eternidad. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en Dios, vale la pena que haga suya estas palabras, que Dios es Dios quien da, es Dios quien quita, porque tenemos acá, dice Dios, Job no atribuyó nada en contra de Dios, sino que mantuvo su fe en Dios. Y tenemos de nuevo que le cayó esa sarna maligna. Y tenemos acá el plan C de Satanás. Hemos visto, plan A no le funcionó, plan B tampoco. Y ahora viene el plan C que Satanás ocupa contra Job. Fue su propia esposa, fue su propia mujer. Dijo Job, aquí lo voy a ablandar para que blasfeme contra Dios. Y llegó la mujer para decirle a Job, no para consolarlo, no para hacer algo por él, lo ve postrado. En ese momento ya no es aquel hombre elegante, no, Señor, es un gusano con una sarna maligna que se retuerce en el dolor que Satanás ha colocado. No es Dios quien ha colocado, Dios permitió, porque sabía que no le iba a fallar. Dios no metió al pleito a Job para que el diablo lo derrotara. No, Señor, Dios metió a Job al pleito porque sabía que Job iba a derrotar a Satanás. El plan C es el siguiente que le dijo la mujer. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, en otra palabra, aún mantienes la fidelidad a Dios, maldícelo y muérete. Hermanos amados, las palabras de este hombre dice que contestó, como suele hablar cualquier mujer tonta, has hablado tú. Y eso es algo tremendo. ¿Acaso vamos a recibir el bien y el mal? No, es algo que nosotros podemos de pensar en esto que dice la palabra, con todo Job no pecó o no atribuyó palabra contra Dios, sino que se mantuvo fiel a su Señor. En tercer lugar tenemos aquí lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios, Satanás usó todos los planes que tiene contra Job y contra todo hijo de Dios. Así que por eso el Señor Jesucristo, en la oración diaria, cuando dice, y no nos metas en tentación, que es cierto que puede ser que estemos fortalecidos, pero que le pidamos al Señor que no nos meta en tentación, que nos mantenga ligados a su voluntad, porque todo mal no proviene del diablo. Oiga bien, por favor, todas las cosas que pasan tienen que ser avaladas por Dios, ya que en el libro de Lamentaciones 3:27 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Dios siempre estará al lado nuestro y debemos de saber estas cosas, que todo lo que viene contra nosotros pasa por la revisión de Dios. Y si Dios nos permite pasar por diferentes dificultades, es para afirmar nuestro carácter y no para que nos quejemos. Y no es que blasfememos contra Dios, ni que le reclamemos a Él. Satanás pensó que sus amigos podían provocar a Job
una blasfemia contra Dios. Los amigos que no son amigos, pseudo amigos que llegan en lugar de consolarlo, como muchas personas piensan que cuando viene una enfermedad a nuestra vida es porque hemos pecado, que no tenemos esto porque somos pecadores, que no tenemos aquello porque somos pecadores. Tenía un alumno en el Instituto Bíblico, no digo su nombre por ética, pero él me dijo en cierta oportunidad: Pastor Arévalo, usted vive en pecado. Yo le pregunté: ¿por qué, hermano? Es que usted no tiene carro, usted no tiene nada. Y todos los pecadores, Dios no les da nada. Oiga, hermano, esa es la mentira más grande que el diablo puede levantar contra su persona. Yo me reí y le dije a él: usted tiene carro, tengo 3. ¿Cuál de los 3 se va a llevar cuando usted se muera y vaya al cielo o al infierno? Nada, me dijo. Pues de la misma manera, si usted no puede llevar nada, Dios no nos da nada, porque nada podemos sacar de este mundo. Y oiga bien, por favor, sus amigos lo acusaron de pecador. ¿Cuántas personas lo han acusado a usted de algo que no ha hecho? ¿Cuántas personas han hablado en mal de usted y han logrado minar su integridad? Dice la palabra de Dios que cuando alguien hable en mal contra usted, que se alegre, que se goce, porque es grande el galardón que le espera en los cielos. ¿Para qué se va a molestar? Si la palabra de Dios nos consuela, aún las cosas negativas que hablen en su vida contra de usted, Dios sabe que delante de Él está bien. Jesús también experimentó la ausencia de sus amigos y no dijo: ¿dónde están estos que han comido conmigo, estos hipócritas? Que no, Señor. Sabía que Dios estaba con él. Los amigos nos pueden fallar, los amigos nos pueden abandonar, pero Dios no nos abandonará jamás. Y lo que vemos acá en esta mañana, que lo que Job lo que ha hecho, rascar su vestido, tirarse al suelo, y no dice la palabra que está orando. Puede ser soportando el dolor en su cuerpo, aquella hediondez tremenda después de varios días. Ya no es aquel rico oriental que tiene todos los perfumes para colocárselos en su cuerpo. Ahora todos sus amigos, todos sus hermanos, todos los que antes le obedecían, ahora lo han abandonado porque ya no es nada, ya no vale nada. Y puede ser que el diablo alguna vez le diga a usted: te quedaste sin Dios, te quedaste sin nada. No, Señor, Dios estará siempre con nosotros cuando mantengamos la fidelidad a Dios. Y tenemos acá, en la tercera parte, el plan A de Job había dado resultado. Escuche esto: el plan A de Job había dado resultado. Satanás había usado todos los planes que tiene ahí en su escaparate, donde están todos los demonios, y ninguno de esos le había hecho o dado efecto. Pero este hombre mantuvo su plan. Se dio cuenta que era mejor confiar en Dios y mantener la fe. Oiga bien, confiar en Dios y mantener la fe. Mantenga la fe en Dios. Decía, hermano, a veces tenemos alguna enfermedad y alguien nos dice: debe tomar una horchatilla de esto, haga esto. Oiga, hermano, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no esperar en Dios? Dios siempre tiene la respuesta positiva para nuestra necesidad. En cierta oportunidad andábamos en una ciudad en Guatemala evangelizando. Y recuerdo que ya eran las 10 de la noche, estábamos en un hotel, hacía mucho calor. Yo estaba sobre el barandal allí dándome brisa y había una señora que tenía disipela en una pierna. Y venía una hermana
Y cuando pasó frente a la mujer le dijo estas palabras: yo tengo la medicina adecuada para esa enfermedad. Yo me bajé donde estaba y yo dije: ya vamos a orar. La mujer con ansiedad le preguntó: ¿cuál es la medicina? Oiga bien, pásese la panza del gato 3 veces sobre esa enfermedad y usted va a sanar. Oiga, qué recomendación de un creyente. Hermano mío, no hay mejor antídoto para toda enfermedad que mantener la fe de que Dios nos va a sanar. Dios está con nosotros. Oiga bien, cuando sus amigos se burlen de usted, que lo critiquen incluso en su misma familia, lo verán como un extraño, no le tomarán en cuenta porque es hijo de Dios, pero mantenga su fe en el Señor. He tenido alumnos que me han contado, nada menos de un alumno que indudablemente está escuchando, que cuando él aceptó a Cristo, su madre le quitó todo lo que le había dado de herencia, lo desheredó, le quitó todo, pero él no dejó de asistir a la iglesia, siguió y siguió, porque cuando hay propósitos específicos de Dios sobre una persona, Dios lleva a cabo sus planes, se oponga quien se oponga, y él continuó siendo cristiano, y luego el Señor lo llamó al ministerio. A él ahora es un pastor de nuestra misión. ¿Sabe por qué razón? Porque mantuvo su plan A. Y todo aquel que mantiene el plan A delante de Dios es bendecido y es guardado por la mano poderosa de nuestro Dios. Tenemos acá, Job ni siquiera sabía cuál era el motivo de su enfermedad. Él ni siquiera sabía por qué me ha resultado esta enfermedad maligna. No sabe él, en ignorancia, pero sí dice la palabra de Dios. Se tomó de la mano de Dios. Está allí agarrado. Y yo quiero decirle a usted, hermano mío, o amigos que han oído acerca de la historia de este gran hombre. Job no tuvo un libro como el que nosotros tenemos de la vida de este hombre. Job no tuvo una palabra para ser consolado. Pienso yo que el Espíritu Santo estaba sobre de él para vigilar. Los ojos de Dios están sobre él. Aún podemos pensar, aunque su cuerpo estaba lleno de mugre o de gusano, Dios estaba ahí y había permitido a la enfermedad hasta donde tenía que llegar. Porque Dios no le dice mátalo, no le dice sino que toque su carne, pero que no toque su alma. Y yo quiero decirle, hermano mío, cuando nosotros pasemos por circunstancias similares a las que ha pasado este señor llamado Job, nosotros también podamos mantener nuestra fidelidad a Dios. ¿Sabe usted una cosa? Algunos de los pastores nuestros son el blanco de crítica de los mismos hermanos de la congregación. Pero no pierda la paciencia, hermano, porque no son ellos quienes los han llamado, sino que Dios quien lo ha llamado. ¿Cómo molestan a nuestros hijos como pastores? Pero debemos de aconsejar también a nuestros hijos que no dependen de ellos, sino de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en la voluntad de Dios, nos consolamos con la palabra del Señor. He visto tanto testimonio de pastores que han llorado, pastores que han mantenido su integridad, pastores que han sido fieles a Dios y que no han negado la fe de Jesús, y cómo Dios los ha llevado al final a la victoria. Algunos murieron esperando ese momento, despertaron allá en la presencia de Dios. De nada sirve, oiga bien, tener todas las comodidades del mundo, porque nuestra gloria está acá. La gloria que el Señor Jesucristo preparó para los creyentes no está acá, sino que está en los cielos. Puede ser que pierda todo, pero no pierda la confianza en Dios. Entonces tenemos aquí que Dios sabía que Job
iba a derrotar a Satanás. Dios sabía que Job iba a derrotar a Satanás. Manténgase callado, manténgase quieto. Dice el libro de Lamentaciones que cuando vengan los problemas, que el hombre guarde silencio, que calle la boca y que aprenda a confiar en Dios. Tenemos entonces la cuarta parte de esta meditación. Mantengamos encendida la luz en horas difíciles. Cuando todo está bonito, cuando todo está claro, espléndido, nos alegramos de que somos hijos de Dios. Cuando estamos recibiendo una y otra cosa. Pero debe de saber usted que todo eso viene de parte de Dios, de acuerdo a la fidelidad con que usted le sirva a Dios. Dios no lo va a abandonar. Entonces tenemos acá, no permita que Satanás apague la luz de su fe y su confianza en Dios. Este hombre, en el capítulo 19 de su libro, versículo 25, por la fe, por los ojos de su fe, traspasó el espacio y pudo exclamar estas palabras: yo sé que mi Redentor vive, alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo, dice, se levantará. Aunque todo perezca, aunque yo termine en ceniza, yo sé que un día Él me va a restaurar. Y este hombre aparece en el Salón de la Fe del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Allá aparece también el nombre de este hombre. Yo le digo en esta mañana a usted, ya no va a haber otro Salón de la Fe para que aparezca su nombre. Pero le digo en esta hora, alégrese, confíe en Dios, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, donde estaremos todos los que logremos llegar a la eternidad con Cristo. Juan el Bautista, oiga bien por favor, Juan el Bautista confió en Dios y creyó a la respuesta de los emisarios que él mandó donde está Jesús para preguntarle y decir: Señor, ¿eres tú el que debíamos esperar o esperamos a otro? Jesús no le respondió. Díganle a Juan que dice Jesús, solo dijo estas palabras: vayan y díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los paralíticos andan, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados y que a los pobres se les predique el evangelio. Este fue el mensaje del Señor para Juan, para consolarlo. Está diciendo Juan, está a punto de ser sacrificado, pero estas palabras le dieron confianza y seguridad que él no estaba solo, sino que con él estaba el Señor para amortiguar ese golpe, así como el carro que estaba esperando a Elías, esa nube que estaba esperando a Elías, ese carro que iba adelante, que estaba también en esa escena, también estaban esperando el momento de que Juan el Bautista fuera decapitado para llevarlo a la presencia de Dios. Y eso es lo importante, porque podemos pensar en esta mañana: Juan, no importa que hayas perdido la cabeza, allá te está esperando adelante. Y dígale en esta mañana, si usted ha perdido la cabeza por nuestro Señor Jesucristo, mantenga su fe en el Dios Todopoderoso, porque Dios está en su vida. También tenemos otro testimonio en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tenemos otro caso igual. Pablo tiene su cabeza sobre el trozo donde le van a cortar con el hacha su cabeza, pero aún allí mantiene su fe. Le manda decir a Timoteo:
dice la palabra de Dios, que testifique, que mantenga su fe en Cristo Jesús, que predique la palabra, porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No está llorando, no está lamentando, sino que ha mantenido su integridad a Dios. Por eso dice el versículo 6, porque el tiempo de mi partida está cercano. Añade, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Amado hermano, amigo mío, escucha la palabra de Dios, y en esos momentos, oiga bien, en estos momentos de dolor, en estos momentos difíciles, confíe en Dios, porque Dios le va a sacar adelante. Tenemos entonces acá, Job esperó hasta el último momento, y nosotros nos damos cuenta cómo Dios restauró la vida de Job. No salió derrotado, jamás, sino que confió en el Señor Todopoderoso y le sacó en victoria. Le digo en esta mañana, no ponga su confianza en su dinero, no ponga su confianza en las cosas que perecen. Mantenga su mano sobre el arado, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que si muriera ahora, lo que usted ha trabajado, lo que usted ha sembrado, la cosecha está en el cielo esperándole, para que cuando nos toque presentar nuestro trabajo y que el Señor nos diga, bueno, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Métase eso en la cabeza, que debe de trabajar, que debe de servir, que debe estar preparado siempre con toda consagración y dedicación de su alma en servirle al Dios Todopoderoso. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios y esperamos que la palabra bendita consuele su alma y que piense, mi amado hermano, que todo se termina, que todo queda acá. Y recuerde el tema de esta mañana, cómo mantener la fe en momentos difíciles de la vida si nosotros estamos tomados de la mano poderosa de Dios. Así que hermano mío, considere su camino. Está lejos del camino. Se ha blasfemado contra Dios. Se ha dicho de balde que soy hijo de Dios. Puede ser que haya blasfemado contra Dios, pero en esta hora le diga, Señor, perdóname. Yo quiero retomar mi fe. Yo quiero, Señor, que llenes mi alma con tu palabra. Y si este hombre que se creía que estaba solo pudo vencer a Satanás, que yo, como dijo el apóstol San Pablo, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Cristo está con usted para sacarle en victoria, amado hermano. Le vamos a dar gracias a Dios. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Le decimos al Señor que le bendiga a usted y a su familia, a todos los que han escuchado esta palabra, que confiemos en Dios, hermanos de la iglesia, confiemos en el Señor. Donde quiera que usted ha tenido el privilegio de escuchar el mensaje que viene para consolar su vida, recuerde que Dios está con usted. Si esté en los Estados Unidos, esté donde quiera que usted se encuentre, recuerde que la soberanía de Dios lo abraza y ahí está diciéndole, hijo mío, sigue adelante. Así es que vamos a orar. Si usted está enfermo, yo voy a orar para que Dios lo sane. Si usted tiene miedo, yo voy a decir al Señor que le quite el miedo, que le dé victoria, porque hemos ganado ya. Desde el día que el Señor Jesucristo terminó su carrera en la cruz de Calvario y resucitó de los muertos, somos más que vencedores en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial,
En esta hora yo te doy gracias, Padre eterno de gloria. Muchas gracias, Señor Jesús. Yo sé que hay personas que han perdido su familia, como ese hermano alumno del Instituto Bíblico de primer año que perdió a su hermano. Te pido, Padre, que consueles a esa familia, que la gracia tuya fortalezca su fe, que mantengan, Señor, la integridad en momentos difíciles y que recordemos que si vivimos o morimos, somos de Dios. Señor amado, fortalece la fe de aquel que la ha perdido. Quita, Señor, toda opresión maligna del enemigo y manténnos en victoria. Los que están enfermos, que puedan estirar su mano y que puedan levantarlas hacia el cielo para recibir lo que tienes para ellos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo. Quita toda aflicción de aquellos que tienen temor a la enfermedad, porque la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tengamos temor a Dios, todas las cosas serán añadidas para bien en nuestra vida. Así es que alabe a Dios, glorifique a Dios, bendiga a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, te agradezco por la palabra que me has permitido escuchar en esta hora, y quiero mantener mi fe como la mantuvo Job, dependiendo de tu gracia y de tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos a las personas que nos han escuchado: Giovanni Antonio Rodríguez, a José Mauricio Hernández Cruz, a Nelson Arevalo, a Damid Flores, Xiomara Álvarez, Alicia Berta Alas, Marisela Canizales, Jorge Saldaña. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga. Nelson Arevalo, creo que está allá en los Estados Unidos. Que Dios te bendiga, hijo, que la gracia de Dios esté en tu vida. También a hermana Alicia Berta Alas, Dios le bendiga, que Dios les bendiga a todos, recordándoles que para el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos oficiando Santa Cena. Así es que si tiene niños usted, aliste las copitas para el próximo domingo, que estaremos siempre en este lugar bendiciendo y adorando, glorificando el nombre poderoso de nuestro Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios le consuele. Que Dios le bendiga.